Él solicitó el divorcio una semana después de que yo donara mi riñón a su madre. Eres demasiado blanda, dijo. Lo miré fijamente a los ojos, luego deslicé un archivo rojo sobre la mesa y me di la vuelta. Lo abrió lentamente, y por una vez, no tuvo nada que decir. Los papeles del divorcio aún estaban calientes de la impresora cuando Paul los deslizó sobre la mesa de nuestra cocina, una semana, 7 días, desde que le había dado mi riñón a su madre. Y este era mi agradecimiento. Pero permítanme retroceder, porque esta historia no comienza con la traición, comienza con el amor, un amor tonto, infinito, unilateral. ¿Estás siendo ridícula, Kimberly? La voz de Paul cortó el silencio de la mañana mientras le entregaba su café, negro, sin azúcar, exactamente como lo había tomado durante 8 años. Le había estado sugiriendo que visitáramos a su madre con más frecuencia. Mamá no necesita que estemos rondando sobre ella como si fuera una inválida. Pero vi a través de su tono desdeñoso. Paul siempre se había sentido incómodo con la vulnerabilidad, especialmente la suya. Cuando nos casamos por primera vez, pensé que su distancia emocional era misteriosa, incluso atractiva, el tipo fuerte y silencioso y todo eso. Tenía 24 años y era lo suficientemente ingenua como para creer que podía amarlo hasta lograr que se abriera. Antes de continuar, quiero agradecerles por unirse a mí para compartir estas historias que importan. Si creen que la bondad nunca debe darse por sentada y que el verdadero amor requiere respeto mutuo, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Nuestro matrimonio tenía un ritmo, y yo era quien mantenía el compás. Yo equilibraba nuestra chequera mientras Paul se concentraba en la imagen general. Yo me encargaba de su tintorería, programaba sus citas con el dentista y sonreía cuando me presentaba a sus colegas como la esposa que me mantiene organizado. La frase me hacía sentir útil, luego, mirando hacia atrás, me hace sentir vacía. El patrón se hizo más claro después de su segunda pérdida de empleo en 18 meses. Paul tenía un talento para quemar puentes, regañar a los supervisores, no cumplir con los plazos, culpar a otros cuando los proyectos fracasaban. Pero de alguna manera, siempre era culpa de la empresa, nunca suya. No aprecian la innovación, decía, caminando de un lado a otro en nuestra sala de estar después de otra terminación. Soy demasiado innovador para estos dinosaurios corporativos. Yo asentía en señal de apoyo mientras calculaba mentalmente cuánto durarían nuestros ahorros, 3 meses de comestibles, 6 meses de pagos de hipoteca. Tomé turnos adicionales en la firma de contabilidad, regresando a casa exhausta para encontrar a Paul jugando videojuegos, alegando que necesitaba desestresarse antes de buscar trabajo. Eres demasiado buena, Kim, me decía cuando defendía su comportamiento con mi hermana o lo encubría en las reuniones familiares. Siempre pones excusas para todos. Llevaba esa etiqueta con orgullo, demasiado buena, demasiado generosa, demasiado comprensiva. En mi mente, estas eran virtudes. ¿El matrimonio significaba sacrificio, no es así? La asociación significaba llevar a tu cónyuge cuando tropezaba. Ashley, la madre de Paul, pareció ver a través de mi fachada desde el primer día. Durante nuestra cena de compromiso, me estudió con ojos grises penetrantes mientras Paul se jactaba de su última idea de negocio, algo que involucraba criptomonedas y bebidas energéticas que no tenía sentido incluso entonces. ¿Y qué piensas del plan de Paul, Kimberly?, preguntó Ashley, su voz con un peso que no pude interpretar del todo. Creo que Paul es brillante, respondí automáticamente. Lo que sea que decida, lo apoyaré. La sonrisa de Ashley no llegó a sus ojos. Qué refrescante, apoyo incondicional. Durante años, nuestra relación se mantuvo cordial pero distante. Ella hacía preguntas educadas sobre mi trabajo y hacía comentarios apropiados sobre el clima. Sentía juicio en sus pausas, desaprobación en sus cuidadosas elecciones de palabras. Cuando Paul hacía comentarios mordaces sobre mi cocina o mi elección de películas, Ashley observaba mi reacción con esos ojos penetrantes. Todo cambió el otoño en que Ashley se rompió la cadera. Paul estaba demasiado ocupado con un proyecto de consultoría para visitarla en el hospital, así que fui yo sola. La encontré pequeña y frágil en la cama estrecha, su cabello plateado, usualmente perfecto, despeinado. No tenías que venir, dijo, pero su voz transmitía alivio. Por supuesto que sí. Ajusté su manta y noté que no había tocado su cena. Esto se ve terrible.
Déjame ver si puedo encontrarte algo mejor. Pasé 3 horas esa noche rastreando comida decente, ayudándola a navegar por los documentos del seguro y simplemente escuchándola hablar sobre su difunto esposo. Paul llamó una vez, una conversación de 5 minutos donde preguntó si necesitaba algo y pareció aliviado cuando ella dijo que no. A partir de ese día, algo cambió entre Ashley y yo. Comencé a visitarla 2 veces por semana, llevando sopa casera y quedándome a tomar el té de la tarde. Ella me enseñó a jugar bridge y compartió historias sobre la infancia de Paul, historias que él nunca me había contado. Era un niño tan sensible, dijo un jueves lluvioso, mostrándome viejos álbumes de fotos. Demasiado sensible, quizás. Su padre se preocupaba de que nunca se endureciera. ¿Qué pasó?, pregunté, estudiando una foto de Paul, de 8 años, con una sonrisa con dientes separados. La expresión de Ashley se ensombreció. La vida pasó, la decepción. Aprendió a protegerse sintiendo menos. Comencé a entender las paredes emocionales de Paul de manera diferente, no como fortaleza sino como armadura. Cuando traté de compartir esta idea con él, me rechazó. Mamá se está poniendo sentimental en su vejez, dijo. No leas demasiado en sus historias. Pero yo atesoraba esas historias. Me ayudaron a ver vislumbres del hombre del que me había enamorado, el que seguía esperando que resurgiera. El día en que Ashley se desplomó lo cambió todo irrevocablemente. Estaba en el trabajo cuando Paul llamó, su voz extrañamente plana. Mamá está en el hospital, insuficiencia renal. Dicen que se ha estado acumulando durante meses. Dejé todo y me reuní con él en la sala de espera de la UCI. Ashley se veía increíblemente pequeña entre las máquinas, su rostro gris y demacrado. El médico explicó su condición en términos clínicos: enfermedad renal en etapa terminal, diálisis, lista de trasplantes. Los miembros de la familia deben considerar hacerse pruebas de compatibilidad, dijo amablemente el doctor Martínez. Los donantes vivos a menudo proporcionan los mejores resultados. Paul retrocedió, realmente se alejó de la conversación. Observé su rostro cerrarse, ese temblor familiar que había visto miles de veces antes. Me haré las pruebas, dije de inmediato. ¿Cuándo podemos comenzar el proceso? La reacción de Paul no fue gratitud, fue pánico. Kimberly, eso es una cirugía mayor. Podrías tener complicaciones. ¿Qué pasa si algo sale mal? Su preocupación se sintió hueca, representativa. Más tarde, mientras llenaba formularios médicos, me di cuenta de que no estaba preocupado por mi seguridad, estaba preocupado por la responsabilidad, por deberme algo que no podía pagar. Las pruebas de compatibilidad tomaron 2 semanas, 2 semanas de ver a Ashley debilitarse mientras Paul encontraba excusas para evitar el hospital, reuniones de trabajo, llamadas importantes, cualquier cosa menos sentarse al lado de su madre moribunda. Cuando el doctor Martínez llamó con los resultados, yo estaba sola en nuestra cocina. Paul estaba arriba, con la puerta cerrada, alegando que necesitaba silencio para trabajar. Eres una excelente coincidencia, señora Chin, notablemente compatible. Podemos programar la cirugía dentro de un mes. Debería haberme sentido asustada, en cambio, sentí propósito, finalmente, algo que podía hacer que importara. Absolutamente la respuesta de Paul cuando se lo conté fue reveladora: tal vez deberíamos pensarlo bien, considerar todas las opciones. Podría haber otros donantes. Pero no había otros donantes. Solo estábamos yo y una mujer que se había vuelto más como una madre para mí de lo que mi propia madre ausente jamás lo había sido. Esa noche, acostada en la cama junto a mi silencioso esposo, me di cuenta de que algo había cambiado irreversiblemente. La incapacidad de Paul para actuar, para dar, para sacrificarse, ya no era solo decepcionante, era revelador. Estaba a punto de darle mi riñón a Ashley, y Paul ya estaba calculando lo que le costaría. El papeleo prequirúrgico se sintió más pesado de lo que debería haber sido en mis manos temblorosas. 12 horas hasta que me llevaran al quirófano, y Paul estaba sentado frente a mí en nuestro sofá, con los pulgares bailando sobre la pantalla de su teléfono como si nada monumental estuviera a punto de suceder. Los formularios de consentimiento son bastante intensos, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Tienen que enumerar todas las posibles complicaciones: sangrado, infección, coágulos de sangre. Hice una pausa, esperando que levantara la vista. No lo hizo. Muerte.
Los pulgares de Paul se detuvieron a mitad del desplazamiento durante exactamente 2 segundos antes de reanudar su ritmo mecánico. MHM. Dejé los papeles sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. Paul, tengo miedo. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Las palabras salieron planas, casi irritadas, como si lo estuviera incomodando con mi ansiedad. Hay otras opciones, diálisis, tal vez otros donantes podrían surgir. Otros donantes, como si su riñón no fuera una opción que alguna vez se le hubiera cruzado por la mente. Ella es tu madre, susurré, la incredulidad se filtraba en mi voz. Y tú eres mi esposa. Paul finalmente levantó la vista, su expresión ilegible. Solo estoy diciendo que nadie te está obligando a hacer esto. Es tu elección. Pero la forma en que lo dijo, como si se estuviera lavando las manos de la responsabilidad, como si me estuviera dando permiso para retirarme para que no tuviera que sentirse culpable por su propia inacción, hizo que mi estómago se retorciera. Pasé esa noche mirando al techo mientras Paul roncaba a mi lado. Cada pocos minutos, tocaba mi costado donde harían la incisión, tratando de imaginar el espacio hueco que quedaría. No solo le estaba dando mi riñón a Ashley, le estaba dando una parte de mí que Paul no podía o no quería proporcionar. A las 5 de la madrugada, renuncié a dormir e hice café con manos temblorosas. Paul me encontró en la mesa de la cocina, todavía en pijama, agarrando mi taza como una línea de vida. Estás levantada temprano, dijo, ya buscando su ropa de trabajo. No pude dormir. Estudié su rostro, buscando cualquier señal del hombre con el que me había casado. ¿Te quedarás conmigo hoy antes de que tengamos que irnos al hospital? Paul revisó su reloj, un gesto que se repetiría en mi mente innumerables veces después. Tengo esa conferencia telefónica con la cuenta de Peterson a las 9. Está programada desde hace semanas. La cuenta de Peterson, un cliente potencial que probablemente ni siquiera firmaría con él, más importante que la mujer que estaba a punto de someterse a una cirugía mayor para salvar la vida de su madre. Claro, logré decir. Por supuesto. En el hospital, Paul caminó de un lado a otro en el área preoperatoria como un animal enjaulado mientras yo me cambiaba al camisón quirúrgico. La tela se sentía delgada y vulnerable contra mi piel. Una enfermera llamada María me ayudó a subir a la camilla, sus manos suaves mientras ajustaba la línea intravenosa. Su esposo parece nervioso, observó amablemente. Eché un vistazo a Paul, que ahora estaba revisando su teléfono nuevamente. Está procesando a su manera. Ashley apareció en la puerta, empujada en una silla de ruedas por otra enfermera. A pesar de todo, la diálisis, la debilidad, el miedo, había insistido en verme antes de la cirugía. Su rostro estaba demacrado pero decidido. Tenía que verte, dijo, alcanzando mi mano. Sus dedos estaban fríos pero sorprendentemente fuertes. Sigo pensando en lo que estás haciendo, y su voz se quebró. Nunca esperé esto de ti. Gracias, querida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y de repente yo también estaba llorando, no por miedo sino por la abrumadora constatación de que esta mujer complicada y distante a la que había pasado años tratando de conquistar, se había convertido en familia de una manera que Paul nunca había logrado del todo. Te amo, susurré y lo dije completamente en serio. Ashley apretó mi mano. Yo también te amo, hija. Paul se aclaró la garganta desde la esquina. Están listos para ti, Kim. Ningún abrazo, ningún beso, ninguna palabra de aliento, solo una declaración de hecho entregada mientras sus ojos permanecían fijos en el reloj sobre la estación de enfermeras. La máscara de anestesia descendió sobre mi rostro, y lo último que vi fue el rostro de Ashley con rastros de lágrimas, murmurando gracias, mientras Paul estaba de pie detrás de ella, ya buscando su teléfono. Me desperté en una niebla de dolor y medicamentos, mi costado ardiendo con cada respiración. La sala de recuperación estaba tranquila, excepto por el pitido constante de los monitores. A través de la neblina, escuché voces, un médico hablando con Paul en el pasillo. La cirugía salió perfectamente. Ambos pacientes están estables. La señora Chin debería poder irse a casa en un par de días, aunque necesitará varias semanas de tiempo de recuperación. Eso es genial, la voz de Paul se desvaneció, realmente genial. Escuche, necesito salir por un tiempo, emergencia laboral, entiende. Una emergencia laboral el día de mi cirugía.
Las siguientes 24 horas se difuminaron en un cóctel de analgésicos y soledad. Paul me visitó 2 veces, una para traerme un cambio de ropa que había metido apresuradamente en una bolsa de supermercado y otra para decirme que estaría ocupado con la presentación de Peterson mañana. Estaré bien, le dije, aunque hablar hizo que mi incisión palpitara. Ve a manejar tus asuntos. Se fue sin besarme de despedida. Esa noche, María trajo un hermoso arreglo de lirios blancos y orquídeas moradas. Mi corazón se elevó por un momento, pensando que Paul me había sorprendido. Estos son de la señora Chin en la habitación 314, dijo María, ajustando las flores en mi mesa de noche. Quería asegurarse de que supieras lo agradecida que está. No de Paul, de Ashley. La mujer que acababa de recibir mi riñón me estaba enviando flores mientras mi propio esposo estaba en casa poniéndose al día con los correos electrónicos. Para el segundo día, me sentí lo suficientemente fuerte como para caminar por los pasillos. En contra de las protestas de la enfermera, me dirigí a la habitación de Ashley en el ala de trasplantes. Ella estaba sentada en la cama, el color ya regresaba a sus mejillas, leyendo una novela de misterio. No deberías estar caminando todavía, me regañó suavemente, pero su sonrisa era radiante. Tenía que ver cómo estabas. Me acomodé en la silla de visitas, haciendo una mueca ligeramente. Estoy maravillosamente, gracias a ti. Ashley dejó su libro a un lado y estudió mi rostro. Paul tampoco vino hoy, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Pude haber mentido, poner excusas, protegerlo como siempre lo había hecho. En cambio, me encontré diciendo la verdad. No, dijo que tenía reuniones. Algo cambió en la expresión de Ashley, un destello de dolor que no tenía nada que ver con su cirugía. Por primera vez, la vi no como la madre de Paul sino como una mujer decepcionada por las elecciones de su hijo. Lo siento, dijo en voz baja. Te mereces algo mejor. Esas 4 palabras me golpearon más fuerte que cualquiera de las críticas de Paul jamás lo había hecho. Viniendo de ella, de la mujer cuya vida acababa de salvar, se sintieron como un permiso para reconocer lo que había estado negando durante meses, si me merecía algo mejor. La recuperación en casa fue un asunto solitario. Paul me trajo sopa de la tienda de delicatessen y me revisó entre llamadas telefónicas, pero había una distancia en su atención que se sentía casi clínica, como si estuviera cumpliendo una obligación en lugar de cuidar a su esposa. En el 7º día, finalmente me sentí humana de nuevo. La incisión estaba sanando bien, y me las había arreglado para ducharme y vestirme sin ayuda. Incluso hice la cena, nada elegante, solo pasta con marinara, pero se sintió como una victoria. Paul llegó a casa esa noche con un sobre Manila, su expresión ilegible. Necesitamos hablar, dijo, poniendo el sobre la mesa de la cocina. Apagué la estufa, algo frío se instaló en mi estómago. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre esto? Hizo un gesto vago hacia mi cuerpo en curación, hacia la casa silenciosa, hacia la vida que habíamos construido juntos. Sobre lo que necesito. Fue entonces cuando noté los papeles que asomaban por el sobre, membrete oficial, formato legal. Eres demasiado blanda, dijo Paul, su voz firme y cruel. Necesito algo más fuerte. Los papeles del divorcio ya estaban firmados. Los papeles del divorcio se sentían ingrávidos en mis manos, pero el archivo rojo junto a mi bolso llevaba la gravedad de todo lo que importaba. Lo había estado llevando durante 3 días, esperando este momento exacto. Paul estaba ahí parado esperando lágrimas, esperando que suplicara, esperando a la misma mujer blanda que siempre se había doblegado a su voluntad. En cambio, alcancé el archivo. Antes de que celebres, dije, mi voz sorprendentemente firme, hay algo que deberías ver. El archivo rojo se deslizó sobre la mesa de nuestra cocina con un susurro, la misma mesa donde habíamos compartido 8 años de desayunos, donde había equilibrado nuestras chequeras, donde había fingido que sus silencios eran cómodos en lugar de crueles. Los ojos de Paul siguieron el camino del archivo, su sonrisa confiada vacilando ligeramente. ¿Qué se supone que es esto? Lo alcanzó vacilante, como si pudiera morder. Ábrelo. Sus dedos temblaron un poco mientras levantaba la cubierta. El primer documento fue el resumen de alta médica de Ashley, sellado y oficial. Debajo de eso, una carta de Harwell & Associates, el bufete de abogados que había manejado la herencia de su padre años atrás.
El rostro de Paul pasó por una transformación fascinante mientras leía, la confusión se derritió en incredulidad, luego se endureció en algo parecido al pánico. Esto no puede ser legal, susurró, hojeando página tras página de documentos notariales. Ella no puede simplemente esto es su dolor hablando, no está pensando con claridad. Está pensando con más claridad de la que ha tenido en años. Me acomodé en mi silla, asombrada de lo tranquila que me sentía. Sigue leyendo. El testamento fue minucioso, brutalmente, exhaustivamente minucioso. La casa victoriana de Ashley en Maple Street, la en la que Paul había crecido, la que siempre había asumido que sería suya algún día, mía. Su cartera de inversiones, cuidadosamente administrada durante 40 años de enseñanza, mía. La colección de joyas antiguas que había heredado de su madre, incluido el anillo de diamantes que Paul había prometido que sería mío de todos modos, legalmente mío ahora. Incluso la colección de tarjetas de béisbol de su infancia, la tarjeta de novato de Mickey Mantle de la que se había jactado con sus amigos, mía. Pero fue la carta personal adjunta al testamento lo que hizo que las manos de Paul temblaran visiblemente. Léela en voz alta, dije suavemente. No voy a. Léela. La voz de Paul se quebró cuando comenzó a leer. A mi hijo, Paul, me enseñaste que el amor es una elección, no una obligación. Durante 34 años, elegí amarte a pesar de tu egoísmo, tu frialdad, tu incapacidad para poner las necesidades de nadie antes que las tuyas. Seguí esperando que te convirtieras en el hombre que te crié para ser. En cambio, te convertiste exactamente en el hombre que elegiste ser. Dejó de leer, su rostro enrojecido. Ella escribió esto porque está enojada, la gente dice cosas. Sigue adelante. Cuando Kimberly ofreció su riñón sin dudarlo y tú retrocediste, vi la verdad que había estado evitando. Cuando yacía en esa cama de hospital recuperándose de la cirugía para salvar mi vida, y tú te preocupabas por tus reuniones de trabajo, entendí quién eres realmente. Cuando caminó por ese pasillo, todavía recuperándose de darme su carne y sangre, solo para verme porque no te molestaste, fue entonces cuando lo supe. La voz de Paul se redujo a apenas un susurro. Ella se convirtió en la hija que siempre quise, y tú demostraste que nunca fuiste el hijo que pensé que tenía. La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared, el mismo reloj que Paul había revisado tan obsesivamente en el hospital. Dejó la carta como si estuviera contaminada. Ella no puede hacer esto. ¿Hay leyes sobre qué? Sobre una mujer en su sano juicio que decide cómo distribuir sus propios bienes. Me incliné ligeramente hacia adelante. El señor Harwell fue muy minucioso. Ashley se sometió a una evaluación psicológica completa antes de firmar nada. Se reunió con 3 abogados diferentes. Todo es a prueba de balas. El teléfono de Paul explotó contra la mesa. Sin pensar, lo alcanzó, el mismo gesto automático que había puntuado cada conversación importante que habíamos tenido. Esta vez atrapé su muñeca. Ella no va a contestar, dije. La ayudé a cambiar su número ayer. ¿Qué hiciste? Ella no quería escuchar más tus excusas, ni tu ira, ni tus intentos de manipularla para que cambiara de opinión. Solté su muñeca y me levanté, mi incisión en curación tirando ligeramente con el movimiento. Dijo que es demasiado vieja para perder el tiempo con personas que no valoran su vida. Paul me miró como si fuera una extraña. ¿Tú orquestaste esto? ¿La envenenaste contra mí mientras tú estabas qué? ¿Trabajando? ¿Evitando sus llamadas? ¿Tratando su insuficiencia renal como una inconveniencia? Recogí los papeles en una pila ordenada. No tuve que envenenarla contra ti, Paul. Lo hiciste todo tú solo. Intenté un enfoque diferente, el que había funcionado durante años. Kim, sabes que amo a mi madre. Solo estaba estresado por las facturas médicas, el tiempo libre del trabajo. Estaba preocupado por mantenernos. Nosotros. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. ¿Es por eso que solicitaste el divorcio? Porque estabas tan preocupado por mantenernos. La boca de Paul se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. Durante 8 años, nunca se había quedado sin palabras. Siempre había tenido una crítica, una excusa, una manera de hacer que sus fracasos fueran responsabilidad de otra persona. Ahora,
Enfrentado a la precisión matemática de las consecuencias, se quedó sin palabras. No me querías, dije, haciéndome eco de las palabras de Ashley de nuestra última conversación. Ahora tu madre tampoco te quiere. La verdad de eso se instaló entre nosotros como un peso. Paul había pasado toda su vida adulta tomando sin dar, esperando lealtad sin ofrecer amor, exigiendo sacrificio sin proporcionar ninguno. Finalmente habías conocido el final natural de esa filosofía. Podría impugnar esto, dijo, pero su voz carecía de convicción. Podrías intentarlo. Me moví hacia el fregadero, necesitando algo que hacer con mis manos. Pero Ashley ya se mudó de la casa. Encontró un encantador apartamento cerca de Riverside Park, el que tiene el estanque de patos que siempre admiró. Parece más feliz de lo que la he visto en años. ¿Se mudó? ¿Cuándo? Esta mañana. Mientras estabas en tu reunión muy importante con la cuenta de Peterson. Me giré para enfrentarlo. Dijo que quería comenzar de nuevo en algún lugar que no le recordara la decepción. Paul se desplomó en su silla, finalmente entendiendo el alcance de lo que había perdido, no solo dinero o propiedad sino la seguridad fundamental de saber que alguien siempre lo perdonaría, siempre lo elegiría, siempre estaría ahí sin importar cuán mal se comportara. Ella comienza un club de lectura la próxima semana, continué, incapaz de evitar que una pequeña sonrisa apareciera en mis labios. Ya ha hecho 3 amigos en su nuevo edificio. Resulta que es bastante encantadora cuando no está preocupada por la aprobación de su hijo. Los papeles del divorcio yacían olvidados sobre la mesa entre nosotros. Paul los recogió mecánicamente, como si hubiera olvidado por qué le habían parecido tan importantes hace una hora. Puedes quedarte con esos, dije. Los firmaré mañana. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Lo harás? Por supuesto. Tienes razón. Queremos cosas diferentes. Quieres a alguien lo suficientemente fuerte como para llevarte a través de la vida sin esperar nada a cambio. Yo quiero a alguien lo suficientemente blanda como para amarme de vuelta. Paul se levantó lentamente, todavía agarrando los papeles. Kim, tal vez deberíamos hablar más sobre esto. Quiero decir, hemos estado juntos 8 años. Eso tiene que contar para algo. Si cuenta para algo. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Cuenta como 8 años que nunca recuperaré. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás a la mesa de la cocina donde el archivo rojo todavía estaba abierto, su contenido disperso como las piezas de su antigua vida. Nunca quise que las cosas salieran de esta manera, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Ese es exactamente el problema. Después de que se fue, no lloré. No grité. No me derrumbé con alivio o rabia o dolor. En cambio, me preparé una taza de té y me senté en el repentino silencio de mi casa ahora según el testamento de Ashley, y me maravillé de lo pacífico que se sentía. Por primera vez en 8 años, no tenía que preocuparme por el estado de ánimo de otra persona, las necesidades de otra persona, la decepción de otra persona en mi blandura. Podía simplemente estar quieta y curándome y ser suficiente. La quietud de mi casa duró exactamente 3 días antes de que comenzara la desesperada campaña de Paul. Comenzó con una llamada telefónica a Harwell & Associates a las 7 de la mañana de un martes. Lo supe porque el señor Harwell me llamó inmediatamente después, su voz con una mezcla de diversión e irritación profesional. Señora Chin, su exesposo parece creer que hubo algún tipo de irregularidad en la ejecución del testamento de su suegra, dijo con cuidado. Está exigiendo que revisemos la evaluación psicológica, alegando que la señora Ashley estaba bajo una influencia indebida. Estaba de pie en la antigua cocina de Ashley, mi cocina ahora, viendo la luz de la mañana entrar a raudales por las ventanas que de repente se sentían demasiado grandes para una persona. ¿Y qué le dijiste? Que la señora Ashley se sometió a la evaluación de competencia más exhaustiva que he visto en 30 años de práctica, 3 psiquiatras diferentes, 2 abogados independientes y una declaración de intención grabada en vídeo. Es más a prueba de balas que Fort Knox. Casi podía escuchar la frustración de Paul a través de las líneas telefónicas. Para alguien que había pasado años tomando atajos y esperando que otros limpiaran sus desastres, el descubrimiento de que algunas cosas no podían manipularse o encantar debía haber sido aplastante. También mencionó algo sobre impugnar por motivos de manipulación emocional, continuó el señor Harwell, luchando claramente por mantener la desaprobación fuera de su voz.
Manipulación emocional. Repetí lentamente. Eso es rico viniendo de él. De hecho, le dije que era bienvenido a gastar su dinero en un desafío legal, pero que la evidencia que respalda la capacidad de toma de decisiones de la señora Ashley podría llenar una pequeña biblioteca. Después de colgar, me encontré riendo, realmente riendo por primera vez en meses. Paul estaba tan acostumbrado a doblar la realidad para que se ajustara a su narrativa que no podía comprender un mundo donde existieran consecuencias. El siguiente asalto vino a través de su padre, Michael. Me enteré cuando Ashley me llamó esa noche, su voz tensa con una emoción que no pude identificar del todo. Paul visitó a Michael hoy, dijo sin preámbulos. Apareció en la casa sin previo aviso, exigiendo que Michael le hiciera entrar en razón. Dejé la caja de las pertenencias de Paul que había estado empacando, ropa que había dejado atrás, libros que nunca se había molestado en llevarse. ¿Cómo fue eso? Tan bien como cabría esperar. La voz de Ashley transmitía una satisfacción sombría. Michael le dijo, y cito, le diste la espalda a tu madre cuando más te necesitaba. ¿Ahora quieres llorar por la herencia? No solo eres cruel, eres tonto. Dejé de empacar por completo. Michael siempre había sido un hombre de pocas palabras, eligiendo cada una con precisión quirúrgica. Para él llamar a su propio hijo cruel era equivalente a la excomunión. Aparentemente, Paul trató de explicar sobre el estrés laboral y la presión financiera. Ashley continuó, Michael le preguntó cuánto dinero le habría costado visitar a su madre moribunda. Paul no pudo responder a eso. Las consecuencias sociales comenzaron gradualmente, como dominós cayendo en cámara lenta. Comenzó con Marcus y Jennifer Walsh, la pareja que conocíamos desde la universidad. Jennifer había sido mi dama de honor. Marcus era el ex compañero de cuarto de Paul y su amigo más cercano. Nos habían invitado a su barbacoa anual del 4 de julio todos los años durante 8 años consecutivos. Este año, recibí una invitación. Paul no la recibió. Escuchamos sobre todo, me confió Jennifer cuando llamé para confirmar mi asistencia, sobre tu cirugía, el divorcio, todo. Marcus dijo que no podía mirar a Paul a la cara después de lo que te hizo. La gente está hablando, cariño. Por supuesto, la gente está hablando. Le diste tu riñón para salvar la vida de su madre, y él te pagó con papeles de divorcio. Eso no es exactamente algo sobre lo que te quedas callado. La voz de Jennifer tenía el filo cortante de la justa ira. Marcus intentó llamar a Paul la semana pasada para darle la oportunidad de explicarse. La explicación de Paul fue que tú estabas demasiado emocional con todo el asunto. ¿Demasiado emocional por salvar la vida de su madre? ¿Por ser abandonada durante mi recuperación? ¿Por ser descartada como el periódico de ayer después de 8 años de matrimonio? Hemos terminado con él, dijo Jennifer con firmeza. Mucha gente lo está. No estaba exagerando. Durante las semanas siguientes, observé cómo el círculo social de Paul se evaporaba con sorprendente eficiencia. Las partidas de póker mensuales en casa de Tom continuaron sin él. El cuarteto de golf de fin de semana en el club de campo se convirtió en un trío. Incluso los conocidos casuales parecían cruzar la calle cuando lo veían venir. Me enteré de sus dificultades financieras a través de canales inesperados. Sara del banco me llamó por un pago de hipoteca que había sido rechazado. Aparentemente, Paul me había puesto como contacto de emergencia hace años y nunca lo actualizó. Ya no soy responsable de sus deudas, le dije suavemente. Estamos divorciados. Oh, lo siento mucho, no tenía ni idea. Parecía bastante agitado cuando hablamos ayer sobre las comisiones por sobregiro. Esa noche, al pasar por el complejo de apartamentos donde Paul se había mudado después de dejar nuestra casa, vi su BMW plateado en el estacionamiento con una brillante bota amarilla en la rueda delantera. El coche del que estaba tan orgulloso, el que pasaba horas detallando cada fin de semana, el que nunca me dejaba conducir porque no tenía suficiente cuidado con las cosas bonitas. 2 semanas después, el BMW había desaparecido por completo. Descubrí que lo habían embargado cuando me encontré con la antigua vecina de Paul en el supermercado. Vi cómo se llevaban su coche el martes pasado, dijo la anciana señora Henderson, sacudiendo la cabeza con tristeza. Qué lástima, siempre parecía un joven tan agradable. Quería corregirla, explicarle que los jóvenes agradables no abandonan a sus esposas después de una cirugía mayor,
Pero, ¿qué sentido tenía? La verdad tenía una forma de revelarse por sí sola sin mi ayuda. Mientras tanto, Ashley estaba floreciendo de maneras que nunca había esperado. Su nuevo apartamento era una revelación, luminoso, aireado, lleno de plantas y luz natural. Había elegido muebles que realmente reflejaban su personalidad en lugar de intentar mantener la atmósfera formal, como de museo, que Paul siempre había preferido en su casa de la infancia. No me he sentido tan libre en décadas, me dijo una tarde mientras colgábamos unas alegres cortinas amarillas en su sala de estar. ¿Sabes? Nunca me di cuenta de cuánta energía estaba gastando tratando de manejar los estados de ánimo de Paul, siempre caminando sobre cáscaras de huevo, siempre poniendo excusas para su comportamiento. Lo entendí completamente. La ausencia de la constante crítica de bajo nivel de Paul había creado espacio para partes de mí misma que había olvidado que existían. Estaba redescubriendo mi amor por la cocina, probando recetas que había evitado porque Paul las encontraba demasiado étnicas o demasiado complicadas. Estaba leyendo libros de nuevo en lugar de pasar mis noches administrando su agenda y aliviando sus decepciones profesionales. ¿Sabes qué es lo más extraño, Ashley?, continuó, dando un paso atrás para admirar nuestra obra. Sigo esperando sentirme culpable por eliminarlo del testamento, pero no lo hago. Me siento aliviada. Aliviada de que finalmente dejé de facilitarle las cosas, aliviada de haber elegido a la persona que realmente merecía mi amor en lugar de la que lo esperaba. Se giró para mirarme, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Paul nunca creció, cariño, pero tú te convertiste en la hija que siempre esperé tener. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Había pasado 8 años tratando de ganarme el amor de Paul, tratando de demostrar que era digna de su atención y afecto. Pero el amor de Ashley, amor real, incondicional, amor elegido, me había estado esperando todo el tiempo. Yo también te quiero, mamá, susurré, la palabra se sintió natural y correcta en mi lengua. Alguna familia es sangre, alguna familia es elección. La mejor familia, estaba aprendiendo, es ambas cosas. Mientras estábamos en su soleada sala de estar, rodeadas por la evidencia de nuevos comienzos, me di cuenta de que Paul había perdido más que dinero o propiedades. Había perdido la oportunidad de ser parte de algo hermoso, algo real, algo que lo habría sostenido a través de cualquier desafío que la vida pudiera traer. Había elegido alejarse del amor, y el amor había elegido alejarse de él. La justicia en eso era casi poética. La poesía de la justicia era hermosa, pero la curación real, requería algo más profundo que la satisfacción. Requería que me reconstruyera desde los cimientos, que descubriera quién era Kimberly cuando no estaba constantemente complaciendo, explicando o disculpándome por las elecciones de otra persona. La realización llegó gradualmente, como la luz de la mañana que se arrastra por una habitación. No odiaba a Paul. La emoción que había esperado, rabia, traición, el deseo de venganza, simplemente no estaba allí. En cambio, sentí algo más complejo y, en última instancia, más liberador, lástima. El odio habría requerido una energía que ya no quería gastar en él. Habría significado llevar su veneno en mi torrente sanguíneo, dejando que su egoísmo continuara dando forma a mis pensamientos y elecciones. Paul ya había vaciado su propia vida con décadas de tomar sin dar, de esperar sin apreciar. No necesitaba empujarlo al agujero que había cavado, solo necesitaba dejar de intentar sacarlo de él. La primera señal de mi recuperación no fue dramática. Fue un martes por la mañana a finales de la primavera cuando me desperté en mi soleada habitación y me di cuenta de que no había pensado en Paul en 3 días enteros. No con ira, no con dolor, ni siquiera con curiosidad sobre lo que estaba haciendo o cómo se las estaba arreglando. Simplemente se desvaneció. Quiero plantar un jardín, le dije a Ashley esa tarde tomando el té en su luminosa cocina. Algo permanente, algo que crezca. Su rostro se iluminó con un entusiasmo que rara vez había visto durante sus años de manejo de la distancia emocional de Paul. Siempre he querido volver a intentar la jardinería. Solía tener los rosales más hermosos antes de que tu suegro decidiera que el jardín necesitaba ser práctico. Pasamos ese fin de semana en 3 viveros diferentes, Ashley moviéndose entre las filas de plantas con la intensidad concentrada de una mujer que reclama sueños perdidos. Se detenía en ciertas flores, tocaba sus pétalos suavemente y compartía recuerdos que nunca antes había escuchado. Rosas blancas, murmuró, acunando un arbusto en maceta como a un bebé.
Mi abuela cultivaba estas. Decía que representaban nuevos comienzos. Me miró significativamente. Me gustaría ponerles el nombre de ella, Eleanor. Los tulipanes morados eran para la madre de Ashley, Margaret, quien murió cuando Ashley apenas tenía 20 años. Los narcisos amarillos honraban a mi abuela, la única mujer que me había hecho sentir amada incondicionalmente antes de que Ashley llegara a mi vida. Cada planta se convirtió en un monumento, una recuperación, una elección deliberada para llenar nuestras vidas con belleza en lugar de vacío. Mientras trabajábamos en el jardín detrás del edificio de apartamentos de Ashley, el propietario había estado encantado de dejarnos transformar el parche de tierra descuidado. Me encontré hablando sobre cosas que nunca había compartido con Paul, sueños que había enterrado, miedos que había cargado. La persona que había sido antes de que aprendiera a hacerme más pequeña para encajar en su mundo. ¿Sabes lo que realmente quiero hacer?, dije una noche, con tierra debajo de mis uñas y satisfacción en mi pecho. Quiero escribir sobre esto, sobre lo que se siente al darlo todo y no recibir nada a cambio, sobre lo que es descubrir tu valor más que la conveniencia de otra persona. Ashley levantó la vista del espliego que estaba plantando para la paz. Dijo, entonces escribe. El blog comenzó de forma anónima, cartas a mi yo anterior, lo llamé, publicando ensayos semanales sobre la bondad y la traición, sobre la diferencia entre ser suave y ser débil. Nunca usé nombres reales, nunca compartí detalles de identificación, pero dije la verdad sobre lo que se sentía amar a alguien que no podía amarte a ti. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de todo el país escribieron con sus propias historias, cuentos de maridos que desaparecieron durante crisis médicas, de parejas que tomaron y tomaron hasta que no quedó nada para dar, del lento despertar que vino con el reconocimiento de tu propio valor. Tu historia sobre las flores del hospital me hizo llorar, escribió una lectora. Mi marido me trajo rosas marchitas de la gasolinera después de que di a luz a nuestro tercer hijo, luego se quejó de tener que salir del trabajo temprano para llevarme a casa. Pensé que estabas siendo ingrata. Ahora me doy cuenta de que estabas siendo humana. Otro correo electrónico simplemente decía, he estado esperando 30 años a que alguien me dijera que estaba bien dejar de intentar arreglar a alguien que no quiere ser arreglado. Gracias por darme permiso para elegirme a mí misma. Palabra por palabra, historia por historia, estaba recuperando mi voz. No la voz pequeña y complaciente que había usado con Paul, sino la voz clara y honesta de una mujer que había aprendido a valorar sus propias experiencias. Mi cumpleaños llegó en julio, marcado por Ashley con un pastel de fresas casero y una carta que me hizo llorar de gratitud. La había escrito en su buen papel de cartas, el que guardaba para ocasiones especiales. Querida Kimberly, comenzaba. Hace 32 años, di a luz a un hijo que pensé que me traería alegría. En cambio, me trajo decepción. Hoy, estoy celebrando a la hija a la que nunca di a luz, pero que de alguna manera encontré de todos modos. Si pudiera retroceder y elegir a quién criar, serías tú. Feliz cumpleaños al mejor regalo que nunca supe que necesitaba. Con todo mi amor, mamá. Guardé esa carta en mi mesita de noche, leyéndola cada vez que sentía que las viejas dudas se acercaban, las dudas que Paul había plantado sobre ser demasiado suave, demasiado generosa, demasiado. Las palabras de Ashley eran el antídoto para 8 años de que me dijeran que no era suficiente, aunque de alguna manera siempre era demasiado. El jardín estaba floreciendo hermosamente en agosto cuando Paul hizo su aparición final en mi historia. Estaba regando las rosas, Eleanor estaba produciendo impresionantes flores blancas cuando escuché que la puerta de un coche se cerraba de golpe en el estacionamiento delantero. A través de la ventana de la cocina, lo vi acercarse a mi puerta principal. Había perdido peso, parecía cansado, pero había algo diferente en su postura, menos arrogante, más incierto. Llamó suavemente, no el golpe exigente que recordaba de nuestro matrimonio. Me quedé perfectamente quieta, observando a través de las cortinas de encaje que Ashley me había ayudado a colgar. Paul esperó en el umbral durante casi 10 minutos, ocasionalmente mirando su teléfono, cambiando su peso de un pie a otro. Finalmente, metió la mano en su bolsillo y sacó lo que parecía ser un trozo de papel doblado, lo deslizó por debajo de la puerta y se alejó. Esperé hasta que su coche desapareció a la vuelta de la esquina antes de acercarme a la puerta. El papel era una sola hoja arrancada de un bloc de notas legal, cubierta con la cuidadosa letra de Paul. Kim, sé que no me verás, y entiendo por qué. Quería disculparme. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, lo que perdí.
Estaba equivocado en todo. Tú no eras demasiado suave, yo era demasiado duro. Tú no eras demasiado, yo era demasiado poco. Espero que seas feliz. Te lo mereces. P. Leí la nota 2 veces, luego caminé a la cocina y la tiré a la basura. No por ira, sino por finalización. Su disculpa, por sincera que pudiera haber sido, no era algo que necesitara más. Era un punto al final de una oración en un libro que ya había terminado de leer. El capítulo que contenía a Paul Chin había terminado. La historia de Kimberly, solo Kimberly, todavía se estaba escribiendo, y estaba resultando ser mucho más hermosa de lo que jamás había imaginado posible. La historia de la caída de Paul me llegó en fragmentos durante los meses siguientes, piezas de información dispersas que pintaron la imagen de un hombre que no había aprendido nada de perderlo todo. Jennifer Walls me llamó en octubre con noticias que había obtenido de la conversación reacia de su marido con su amigo mutuo Tom. Le está diciendo a la gente que manipulaste a su madre en su contra, dijo Jennifer, con la voz tensa por el disgusto, afirma que te aprovechaste de la gratitud de una anciana para robar su herencia. Estaba sentada en la sala de estar de Ashley en ese momento, viéndola enseñar a su club de lectura cómo preparar el té inglés adecuado. Las mujeres, 6 damas encantadoras que iban desde los 60 hasta los 75 años, se habían vuelto como tías para mí, cada una protectora y feroz de la manera en que solo las mujeres que han sobrevivido a la decepción pueden serlo. Que cuente la historia que le ayude a dormir por la noche, dije, genuinamente imperturbable. La verdad no necesita su permiso para existir. Pero la versión de los hechos de Paul reveló todo sobre quién era realmente. Incluso enfrentado a las consecuencias de sus propias acciones, no podía aceptar la responsabilidad. En su mente, él era la víctima, engañado, traicionado, castigado injustamente por crímenes que ni siquiera podía ver con suficiente claridad para reconocer. Los detalles de su nueva vida llegaron a través de varias fuentes. Sara del banco mencionó haberlo visto en la oficina de desempleo. La señora Henderson informó que se había mudado a una casa de huéspedes en el lado equivocado de la ciudad, el tipo de lugar con tarifas semanales y baños compartidos. Marcus Walsh, quien una vez consideró a Paul su amigo más cercano, le dijo a Jennifer que lo había visto trabajando en una tienda de electrónica de descuento, luciendo derrotado detrás del mostrador. No se me escapa la ironía, le dije a Ashley una noche mientras preparábamos la cena juntos. Solía quejarse de mis muebles de segunda mano, decía que nos hacían parecer baratos. Ahora está durmiendo en un colchón que alguien más tiró. Ashley hizo una pausa al cortar las verduras. Estábamos haciendo la sopa de verduras de su abuela, una receta que finalmente se había sentido lista para compartir. No me alegra su sufrimiento, dijo con cuidado, pero tampoco puedo fingir que me sorprende. Tenía razón, por supuesto. No había satisfacción en el declive de Paul, solo la inevitable conclusión de una vida vivida sin conexión o generosidad genuinas. Había pasado 34 años tomando sin dar, y ahora estaba descubriendo lo que sucedía cuando el pozo de la bondad de otras personas finalmente se secaba. Mi blog se había convertido en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Lo que comenzó como cartas anónimas a mi yo anterior se había convertido en una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente a través de las secuelas del abandono emocional. Había recibido más de 3000 mensajes, cada uno un testimonio del hecho de que mi historia no era única, solo rara vez se hablaba de ella. Tu publicación sobre aprender a dormir sola era exactamente lo que necesitaba, decía un correo electrónico reciente. Seguía pensando que algo andaba mal conmigo por sentirme aliviada cuando finalmente se fue. Me ayudaste a entender que el alivio no es traición, es curación. Otra mujer escribió, he estado casada con mi Paul durante 15 años. Leer tus historias me dio el coraje para comenzar a planificar mi salida. Gracias por mostrarme lo que es posible al otro lado. Había comenzado a organizar reuniones mensuales en el apartamento de Ashley, mujeres que habían encontrado mi blog y querían conectarse en persona. Nos reuníamos en su soleada sala de estar, compartiendo historias y estrategias, lágrimas y risas. Ashley preparaba té y escuchaba con la sabiduría de alguien que había pasado décadas facilitando las cosas antes de finalmente elegir de manera diferente. ¿Sabes lo que más me gusta de estas reuniones?, preguntó Ashley después de una noche particularmente emotiva en la que una mujer llamada Carol había compartido su historia de dejar un matrimonio de 20 años con un hombre que nunca le había preguntado cómo le había ido en el día. Todos se van más ligeros de lo que llegaron. Era cierto.
Había algo poderoso en decir tu verdad a personas que entendían, en tener tu experiencia validada por mujeres que habían vivido variaciones de la misma traición. El invierno llegó temprano ese año, y con él llegó una noticia inesperada. Tom Miller, el antiguo compañero de póker de Paul, se me acercó en el supermercado con evidente incomodidad. Kim, pensé que debías saberlo, Paul ha estado preguntando por ti, dijo, mirando nerviosamente hacia la salida. Queriendo saber dónde vives ahora, si estás saliendo con alguien. Es preocupante. Mi primer instinto fue el miedo, la vieja tensión familiar en mi pecho que provenía de años de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de los estados de ánimo de Paul. Pero entonces recordé quién me había convertido, no la mujer suave y complaciente que una vez había absorbido su ira como una esponja, sino alguien que había aprendido a establecer límites y hacerlos cumplir. Gracias por decírmelo, dije con calma. Si vuelve a preguntar, puedes decirle que me va de maravilla y que preferiría que siga así. El conocimiento de que Paul todavía estaba pensando en mí, y todavía tratando de encontrar formas de volver a entrar en mi órbita, debería haber sido inquietante. En cambio, se sintió como la confirmación de algo que había sospechado todo el tiempo, nunca había entendido realmente lo que había perdido hasta que se fue para siempre. En Nochebuena, Ashley y yo establecimos lo que se convertiría en nuestra tradición más preciada. Pasamos la mañana horneando galletas para sus vecinos, luego la tarde entregándolas con notas escritas a mano. Por la noche, intercambiamos regalos, cosas pequeñas y reflexivas que reflejaban lo bien que habíamos llegado a conocernos. Ashley me dio una copia de primera edición de Jane Eyre, inscrita con una cita que me hizo llorar: no soy un pájaro, y ninguna red me atrapa, soy un ser humano libre con una voluntad independiente. Había escrito debajo: para mi hija que aprendió a volar. Le di un álbum de fotos personalizado lleno de fotos de nuestro jardín, nuestras aventuras culinarias, nuestras reuniones del club de lectura. En la primera página, había escrito: para la madre que me eligió de vuelta. Esa noche, mientras estábamos sentadas junto a su árbol de Navidad, modesto pero hermoso, decorado con adornos que habíamos hecho juntas, me di cuenta de algo profundo. Paul me había dado el mayor regalo posible al irse. Me había liberado para descubrir que valía la pena elegirme, valía la pena amarme, valía la pena luchar por mí, simplemente no por él. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si él hubiera sido diferente?, preguntó Ashley, con la voz suave a la luz de la lámpara. Consideré la pregunta seriamente. A veces. Pero luego recuerdo que quien era él me convirtió en quien soy, y me gusta quien soy ahora. La moraleja que llevaba en mi corazón se había cristalizado durante estos meses de curación: la bondad no es debilidad, es la fuerza más peligrosa de todas. Me había llevado 8 años aprender esa lección, pero ahora estaba grabada en mis huesos. Le había dado a Paul mi corazón, mi salud y mi amor incondicional. Él me había dado traición y abandono. Pero al final, había ganado. No porque hubiera contraatacado con igual crueldad, no porque hubiera buscado venganza o intentado destruirlo. Había ganado porque me había alejado mientras él permanecía quieto, atrapado en los mismos patrones que siempre lo habían definido. Había elegido el crecimiento mientras él elegía el estancamiento. Había elegido el amor mientras él elegía la soledad. Y eso marcó la diferencia. El susurro de esa victoria fue más fuerte que cualquier grito, más poderoso que cualquier rugido. Era el sonido silencioso de una mujer que había aprendido su valor y se negaba a aceptar nada menos. Era el sonido de volver a casa conmigo misma. Esta historia de triunfo silencioso te tuvo conteniendo la respiración. Dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Kimberly deslizó ese archivo rojo sobre la mesa y Paul finalmente no tuvo nada que decir. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias poderosas de fuerza y justicia como esta. Suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una subida.